Ahí en el número 7, Salmo 7. Ahí vamos a tener nuestro tema, Salmo 7. Y les cuento, hermano, que en un poquito más de 40 años es la primera vez que voy a predicar el texto de esta noche, Y así que para mí es como todo un descubrimiento esta porción de la Escritura y las quiero compartir con ustedes. Salmo 7 entonces, y comenzamos allí versículo 11 en adelante. Así dice la palabra de Dios: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Y asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y aquí el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Ahora ponga su mirada otra vez, por favor, en el versículo 13. En la parte final, ahí está el título para nuestro mensaje hoy. Dice: y ha labrado saetas ardientes. Dios labrando saetas ardientes. Si usted ahí en su Biblia, quizás en el versículo 1, usted puede tener un título, no en todas las Biblias quizás, pero comienza diciendo este salmo, dice: Sigalón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Si usted tiene escrito eso ahí en su Biblia, antes del verso 1, la palabra sigalón, esa palabra significa alabanza, esa es la palabra sigalón, alabanza. Y cuando habla ahí acerca de las palabras de Cus, lo que entendemos que está hablando acerca del rey Saúl, que era hijo de Cus. Eso para tratar de ubicarnos en el contexto de este salmo. Pero nuestro tema son Dios labrando saetas ardientes. La saeta, hermanos, es de la familia de las flechas. La saeta era algo que normalmente era una flecha de unos 60 centímetros. La flecha verdadera era de 90, pero cuando era más corta, entonces a eso se le llamaba saeta. En algunos pasajes de la Biblia, según el contexto, la palabra saeta puede referirse a una lanza también. No siempre a un estilo de flecha, sino también puede referirse a una lanza. Lo cierto es que el Salmo dice que esta era un arma de muerte contra el enemigo. Era algo que se preparaba contra el diablo y contra sus secuaces, los impíos. Ya vamos a hablar de ese término también. Así que era un arma de muerte. Y dice, Dios da la advertencia al impío. Un impío es una persona que no tiene temor de Dios. El impío es un irreverente, es un blasfemo, es alguien que desprecia las cosas santas. Y Dios dice, yo estoy preparando, labrando armas de muerte contra ese. Y dice ahí el texto que el impío, le voy a llevar exactamente, dice ahí en el versículo 14 que hemos leído, dice que el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad. Esa palabra se preñó quiere decir que está embarazado de pecado. Y toda cosa embarazada llega a su tiempo que va a dar a luz. Así que el impío está preñado, embarazado de pecado, y ese pecado sale a la luz continuamente. Entiéndalo en otros términos, el impío es una persona que produce, es un fabricante continuo de pecado. Toda su vida, todos sus caminos, está produciendo pecado y manifestando pecado, y entonces dice allí ahora
que Dios está airado todos los días contra el impío. Eso dice el final del versículo 11. Dios está airado contra todos esos productores de pecados, practicantes de pecado. Ahora, si no se arrepiente, dice Dios, yo tengo preparado mi arco. Otros textos usan la palabra entesado, que quiere decir que el arco ya está estirado. Falta que Dios suelte esta mano y sale la saeta para producir muerte. Entendiendo bien de qué se trata, dice Dios, yo veo al impío pecar y estoy preparando el arco, la saeta, y cuando yo suelte la mano, esa saeta saldrá como un juicio. Un juicio. Porque no hay ninguna clase de pecado que quede impune. No hay ninguna clase de pecado que sea indultado. Dios es juez justo. Es la primera frase que leímos. Y Dios tiene que juzgar el pecado. Ya en otros textos de la Biblia, como Éxodo 34:7, dice Dios no tendrá por inocente al culpable. Y esa frase se repite muchas veces en la Biblia. Dios es juez justo, Él no tendrá por inocente al culpable. Hablamos de una saeta, en esa figura de una flecha, de un objeto punzante, muchas veces de acuerdo a las diferentes etapas de la historia. En la punta se utilizaba una piedra. Con el tiempo comenzó a usarse bronce, la punta de bronce. Pero después, con los años, fue lo que predominó el hierro. Piedra, bronce, hierro, siempre era un elemento punzante. Y esa saeta atravesaba, era un arma de muerte, lo que hemos leído aquí. Pero el texto que nos ocupa y que le da título a nuestro mensaje, Dios está labrando saetas ardientes, porque esas saetas son incendiarias, son saetas de fuego, que llevan fuego. Y se acostumbraba, hermanos, se hacía como un hueco en el extremo y se ponía una estopa, un pedazo de trapo, de tela empapado en aceite, y esas flechas iban con fuego para reducir al enemigo a cenizas. Y ahora Dios dice que Él está labrando saetas ardientes. Él está preparando armas para terminar con el enemigo. La palabra labrado, luego vamos a ver otra palabra que es la palabra bruñido. Pero la palabra labrado significa que Dios trabaja en detalle en esa arma de muerte. Dios va a terminar con el enemigo y entonces Dios labra. Eso quiere decir que Él pule, está puliendo preparando bien esa saeta, porque esa arma va a ser clave para terminar con el enemigo. Esas saetas, hermanos, se acostumbraba en el extremo, la punta, como dijimos, de piedra, de bronce o de hierro, y en el otro extremo se acostumbraba a poner plumas, porque cuando era arrojada esa saeta, las plumas le daban velocidad, le daban dirección y le daban equilibrio. Dios labró todo en detalle, este armamento para terminar con el enemigo. Si puede no perder de vista este salmo, y puede, antes de salmo está el libro de Job. Me gustaría que viera algo ahí en Job, el capítulo 6 y en el versículo 4, para que usted pueda ver el efecto de una saeta. Job, el capítulo 6, versículo 4. Y mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Job 6, verso 4, dice: porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Job define las saetas de Dios, las saetas del Todopoderoso. Dice, son como un veneno, se mete en mi espíritu, en la parte más profunda de mi cuerpo. Dice, ahí produce un efecto. Lo que Job no sabía al momento de decir esto,
que ese juicio que vino sobre su vida no venía de Dios, venía del diablo. Pero él tenía en su pensamiento, en su concepto, de que las saetas de Dios eran poderosas como un veneno y se podían meter hasta en el espíritu de una persona y causar un efecto dañino. David lo describe en el Salmo 38 y en todo el Salmo 51, cuando él declara su pecado delante de Dios, todo el efecto de la saeta de Dios en señal de juicio que vino sobre su vida por causa del pecado con Betsabé. De modo, hermanos, que aquí estamos viendo la clase de arma que Dios prepara para destruir al enemigo. Es un arma de muerte, es un arma que busca reducir al enemigo a ceniza. Esas son las saetas ardientes que Dios está labrando. Ahora, no me gustaría alejarme de este tema sin contarles que la Biblia también a veces habla acerca de nuestra lengua como saeta. Nuestra lengua, que tiene un poder dañino, pensando en lo que dijo Job, un poder ponzoñoso. Podemos ser dueños de una lengua afilada, puntiaguda, destructora. Podemos ser dueños de una lengua venenosa. Les daré un solo texto, hay muchos, porque después quiero darle otra dirección al mensaje. Si puede ir ahora al libro de Salmos, Salmo 64, versículo 2. Quiero mostrarle ahí cómo la Biblia presenta a nuestra lengua a veces con el poder dañino de una saeta, lo compara a eso. Observe ahí por un momento el Salmo 64, versículo 2. El Salmo 64, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Aquí es David el que escribió este salmo, y él le está pidiendo a Dios una protección especial. Nosotros también deberíamos pedir esa protección. Dice él, escóndeme del consejo secreto de los malignos. Lo que él está diciendo, que hay gente que se ha complotado, hay gente que ha tramado un ataque para quitarle la vida a él. Y muchas veces nosotros no debemos ser ingenuos, hay gente que planean cosas malas contra nosotros. Y deberíamos orar de este modo, de pedirle a Dios que nos esconda del consejo, de los planes que tienen nuestros enemigos. Los enemigos florecen en todas partes, pueden ser en la cuadra donde vivimos, pueden ser en el lugar que trabajamos, y hasta a veces en las mismas congregaciones surgen enemigos. Gente que va a hablar mal de usted. Dice aquí la palabra que reitera es la palabra asaetean, como flechas punzantes, lastiman. Y dice que las lenguas son afiladas como espada. Todos nosotros sabemos. Tenemos un proverbio que habla, dice, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua también. Y tenemos una cantidad de textos. Pero nuestra lengua también a veces puede comportarse como una saeta. Dios creó esa saeta, labró esa saeta ardiente como instrumento de muerte. Y a veces nuestra lengua como saeta puede lastimar a otros también. Puede causar graves daños. Muchas veces fabricamos historia, podemos inventar historia y dañamos la buena fama de algunas personas. Muchas veces con nuestra lengua hablamos mal de gente de que ni siquiera conocemos, solamente porque hemos oído comentarios de otras personas. Y entonces nos sumamos a esos malos comentarios y hablamos mal y ni siquiera conocemos a las personas. Y nuestra lengua se vuelve una espada filosa, una saeta. Ya tenemos un conocimiento general de qué se trata esa saeta y del poder. Dios labró saetas ardientes. Y ahora, después de toda esta introducción, me voy a meter en el mensaje.
Quiero invitarles para ir a Isaías capítulo 49. Isaías el capítulo 49. Porque aquí la saeta va a tomar una figura diferente a la que venimos hablando. Isaías el capítulo 49, versículo 1. Observe cómo dice la palabra del Señor allí. Isaías el capítulo 49, versículo 1. Dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, y me guardó en su aljaba. Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios lo tomó al profeta Isaías y dice que puso su boca como una espada afilada. Dice que Dios lo cubrió con la sombra de su mano. Y la tercera cosa que él dice en ese versículo 2 dice: y me puso como saeta bruñida. Esa es la palabra bruñida, es la palabra pulida que le estuve hablando hoy. La palabra bruñida significa que hubo un trabajo que le dio brillo. Y ahí el profeta está diciendo: Dios me ha pulido para el ministerio, Dios ha puesto brillo en mí. Él ha frotado ese metal, así como frotó su vida, la pulió, la lustró y la hizo limpia para usarla. Y ahora la figura cambia. Ahora Dios está enseñando que Él toma personas y le pone en su boca su palabra y los usa como saetas. Y esto vamos a ver hoy también, que esto tiene que ver como nosotros. Dios quiere tomar nuestra vida, una vida pecaminosa, una vida impura, una vida muchas veces fría o tibia, acostumbrados a andar más en las tinieblas que en la luz, andamos más en el pecado que en la santidad. Pero Dios viene y nos toma, por su gran misericordia nos rescata, nos salva, nos bautiza y ahora quiere enviarnos como saeta bruñida para una misión especial. Esa es la gracia de Dios y es la misericordia de Dios. Y dice el profeta: yo entendí que Él me ha tomado desde que estaba en el vientre de mi madre. Él ya me había elegido para una misión especial, para ser un predicador. Él comenzó a trabajar en mi vida, comenzó a labrar, comenzó a pulir mi vida, comenzó a sacarle lustre, a hacerla reluciente, porque Él me quiere usar en una misión, dice Isaías. Y reemplaza el nombre de Isaías por el nuestro, porque Dios está empeñado en eso también, en hacer de nosotros una saeta bruñida para derribar los lugares de poder del enemigo. Ya vamos a llegar ahí a ese tema. Pero quiero que note un detalle en el versículo 2 de cómo termina. Después que dice: y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. La aljaba, hermanos, para darle de una forma bien comprensible, era como un bolso, como esos lugares donde guardamos el termo y el mate, y se ponía el guerrero aquí en la espalda. Y en ese elemento de cuero, ahí él guardaba las flechas. Cuando el guerrero tenía que cazar un animal o tenía que salir a la batalla, ahí tomaba esa flecha que estaba en la aljaba. ¿Qué es la enseñanza que quiere darnos Isaías? De que ustedes y yo tenemos que ser como flechas en la aljaba de Dios, para que cuando Él quiera usarnos, cuando se presente la ocasión, Dios toma esa flecha de su aljaba y la usa. Es la figura que está transmitiendo Isaías para nosotros.
Cuando los soldados iban a la guerra y no lo hacían a pie, lo hacían en carros, entonces la aljaba iba en el costado derecho. Y ahí alguien conducía ese carro de guerra y el soldado que iba atrás tomaba la flecha de la aljaba que estaba al costado y la utilizaba. En otras palabras, cuando estamos pensando en el Salmo, que Dios está labrando saetas ardientes, tenemos que pensar en nuestra vida que Dios está trabajando porque quiere usarnos en las batallas. Muchas veces la Biblia habla de las batallas de Jehová. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: pelea la buena batalla. Si hay una batalla que es buena, quiere decir que hay otra que es mala. Y la pregunta que surge es: ¿en cuál batalla están ustedes? ¿En cuál batalla estoy yo? ¿Estamos en una buena batalla o estamos en una batalla equivocada? Las batallas de Jehová, Dios quiere usarnos a nosotros como flechas, como saetas ardientes, bruñidas, labradas, relucientes. Dios no va a usar una saeta oxidada. Dios no va a usar un cristiano que ha abandonado su vida espiritual, ha descuidado su vida espiritual. Dios no usa nunca instrumentos contaminados. Sabemos que Dios usa instrumentos limpios, saetas bruñidas, relucientes, limpias, labradas por Dios. Y así debemos estar nosotros. Y estar seguros de que estamos en la aljaba de Dios. En otras palabras, eso quiere decir que debemos estar seguros de que si Dios nos necesita ahora nos puede usar. No tenemos que ponerle excusas, no tenemos que dar vuelta, tenemos nosotros que sentirnos como saetas en la aljaba de Dios. De un momento a otro Él nos puede utilizar. Y yo tengo que estar dispuesto, de eso se trata. Cuando Isaías le dijo a Dios: heme aquí, envíame a mí. No le dijo: déjame pensar que tengo que revisar la agenda. Dice: déjame que tengo que programar un poco mi vida, Señor, y después voy a dar una respuesta. No, tengo que ser una saeta que está en la aljaba, que puedo ser usado de un momento a otro y estoy en condiciones de ser usado por Dios. De modo que todo este pasaje que hoy estamos viendo es un desafío para nuestra vida. Este pasaje hoy nos confronta a nosotros. Si nos llevara a las páginas del Nuevo Testamento, dice Pablo a los filipenses: aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Eso quiere decir que desde el día que Cristo nos salvó hasta el día que Él venga a buscarnos, hasta el día que Él nos lleve a su presencia, todo ese espacio de tiempo, desde que somos salvos hasta que nos vamos con Él, Dios está trabajando en nuestra vida. Cuando pensamos en Dios y la figura del alfarero, a veces no somos barro dócil en su mano. A veces como ese barro que mezcla un pedazo de hueso, una piedra, un vidrio, algo que impide que el alfarero trabaje con libertad. Hermanos, tenemos que sacar todo eso que es estorbo en nuestra vida y dejar que Dios trabaje con nosotros, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Esa palabra perfeccionará significa literalmente nos completará. Dios quiere vernos completo. Y todas estas palabras tienen relación una con otra. Dice Pablo a Timoteo, segunda carta, capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, para corregir, para redarguir. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. Si Dios nos llama hoy para servirle, ¿somos una saeta de su aljaba o hay que agarrar la lija y ahí la moladora, sacarle un poco de óxido? ¿Estamos listos para ser usados por Dios? Porque Dios quiere trabajar, labrarnos y hacer de nosotros saetas ardientes para terminar con el poder del enemigo. ¿Por qué no hay tantas saetas ardientes en las iglesias? Y usted ve cuando la gente está desanimada. Usted puede notar cuando la gente está más atenta a las cosas del mundo, a los detalles de esta vida temporal. Y usted se da cuenta que esas saetas no están en condiciones. Algo no está bien. Pero Dios quiere contar con nosotros para su obra. Dios quiere que estemos listos para que Él pulverice, vuelva a ceniza el poder del enemigo.
Pero muchas veces estamos perdiendo esas batallas con el diablo, ¿no? Nuestra vida cristiana muchas veces anda por el piso. Y este mensaje tiene que animarnos a nosotros de manera tal que nos sintamos una saeta en la aljaba de Jehová. Esa palabra aljaba aparece en varios pasajes, pero uno de los más conocidos es en el Salmo 127. Vamos a ir ahí un momento, al Salmo 127 y versículo 3. Y mire de qué modo es utilizado ahí, Salmo 127 y el versículo 3. Ese salmo que comienza con un texto tan conocido que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los hombres. Versículo 3 dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, y como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Verso 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellas, no será avergonzado. En la aljaba por lo general se utilizaban 6 flechas. Yo sé que en la historia hubo muchos hombres que dijeron: oh, Dios me llama, tenemos que tener 6 hijos, dice. Porque dice que es bienaventurado, es muy feliz el que llena la aljaba de ellos. Pero saque eso a un costado. Aquí aparece la aljaba, y aquí aparecen las saetas, y aquí en el contexto aparecen los hijos como una gran bendición. Pero lo que es una gran bendición es que nosotros seamos saetas en condiciones de ser usados por Dios. Isaías dice: has puesto el mensaje en mi boca, me has cubierto con la sombra de tu mano. Y dice: y me has puesto ahora como una saeta en tu aljaba. Desde el vientre me has elegido, dice Isaías. Y cuando usted lee Jeremías, que quizás conoce más ese pasaje, capítulo 1, versículo 4, dice Jeremías que desde que él estaba en el vientre de su madre, Dios le había elegido para ser un profeta a las naciones. Quiere decir, hermano, que esto no es fruto de la casualidad. Dios tiene planes para sus hijos. Dios quiere hijos que sean comunicadores, anunciadores del mensaje del Evangelio. Dios no quiere hijos silenciosos. Dios quiere, hermano, de sus hijos que hablen con su boca la palabra, el mensaje del Evangelio, que se muevan en esta vida como una saeta labrada, bruñida por el Señor. Pues eso es lo que Dios espera. Y les diré algo más. Cada generación, Dios labra saetas bruñidas. Pues hace algún tiempo yo me preguntaba, analizando las clases de prédica que he hecho durante 40 años, muchos de los mensajes fueron mensajes combativos. Muchas veces tuvimos que alzar la bandera para defender la sana doctrina. Muchas veces estuvimos allí en grandes batallas por la fe. Muchas veces fuimos atacados, perseguidos. Muchas veces salimos lastimados de esa batalla. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué Dios me puso como un predicador en esta generación? Y lo que uno comienza a descubrir, Jeremías fue una saeta bruñida en su generación. Isaías fue una saeta bruñida en su generación. Pero ahora les llevaré al Nuevo Testamento para hablarles de un hombre extraordinario que fue una saeta bruñida en su generación. Vea su historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Si puede ir ahí un momento. Al Evangelio de Lucas, el capítulo 1. Y comenzamos a poner la atención en el versículo 10. Evangelio de Lucas, el capítulo 1 y el versículo 10. Aquí comenzamos a ver la actividad de un ángel, del cual la Biblia da su nombre, se llamaba Gabriel.
era el ángel que anunciaba sobre nacimientos. Aquí el de Juan el Bautista, y en el mismo capítulo anunció el nacimiento del Señor Jesús también. Pero veamos lo que dice aquí Lucas, el capítulo 1 y el versículo 10. Dice la palabra: y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pues ahí está Juan el Bautista. No he encontrado otro caso en la Biblia de un hombre que haya sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. De manera que estamos ante una persona muy especial, una persona extraordinaria. Jesús confirmó eso cuando dijo que de los nacidos de mujer ninguno era mayor que Juan. Este es Juan el Bautista, no confunda con Juan el Apóstol. Es el hombre que Dios levantó para preparar los caminos del Señor. Él era la voz del desierto, dice que iba a venir con el poder de Elías, aquel profeta de fuego, y con ese poder vino Juan el Bautista levantando su voz desde el desierto, llamando al pueblo al arrepentimiento, anunciando que el reino de los cielos se había acercado, invitando al pueblo a venir al río Jordán para bautizarse y confesar sus pecados. Y las multitudes venían. Siempre me pregunto cuántas cosas inmundas habrá escuchado Juan el Bautista, ¿no? Porque todos tenían que confesar sus pecados ahí. Qué tremendo. Ahora, Juan el Apóstol, en el Evangelio, capítulo 1, versículo 6, dice esto así. Dice: hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Es todo lo que él dice en ese texto. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Era Juan el Bautista. Él iba a ser, hermano, la saeta labrada, la saeta ardiente labrada por Dios para esa generación. Quiero que note algo más aquí en Lucas capítulo 1 y en el versículo 80. Es un capítulo bien largo, ¿no? Pero el último versículo es el 80. Y mire lo que dice el Evangelio sobre Juan el Bautista. Dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Quiero que note la última frase: hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Qué pasó antes de su manifestación? Dios estaba labrando una saeta ardiente en la vida de Juan el Bautista. Dios estaba haciendo de él un hombre de fuego. Juan era el hombre que con su estilo de predicación y el poder espiritual que estaba en él iba a impactar su generación. Juan vino a traer luz a una generación en tinieblas. Juan vino para romper el silencio, porque durante 400 años, mucho tiempo, 4 siglos, Dios no había hablado a su pueblo por causa de su rebeldía. Y Juan vino desde el desierto y rompió el silencio y comenzó a predicar la palabra y a acercar los corazones arrepentidos al camino del Señor. Y entonces, hasta que Juan se manifestó al pueblo, Dios fue labrando en él una saeta ardiente, porque ese hombre de fuego tenía que iluminar su generación.
Ahora quiero que, es un pasaje muy conocido, pero quiero que ustedes lo vean en el Evangelio de Juan, capítulo 5, para que vea cómo Juan el Bautista fue una saeta ardiente en su generación. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 35. Ese es el texto que lo pinta enteramente a Juan el Bautista. ¿Qué clase de persona y qué clase de ministerio hizo él como una saeta ardiente labrada por Dios? Llegó ahí, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 35. Dice la palabra, y él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Cuando usted observa el contexto, está hablando de Juan el Bautista. Y la Biblia dice que él era una antorcha que ardía. Es decir, que la vida espiritual de Juan el Bautista tenía un poder, hermano, tenía fuego que cortaba con el poder de las tinieblas. Donde Juan aparecía, todo se iluminaba. Era una antorcha que ardía. Era un impacto en medio de tanta tiniebla, de tanta oscuridad espiritual. Y empezamos a ver la vida de Juan como esa saeta ardiente labrada por Dios hasta que salió a su ministerio. Dice, el niño crecía. El niño vivió en lugares desiertos hasta que fue manifestado. Hubo un proceso, hubo un tiempo de trabajo. El mismo que le hablé citando a Filipenses, Dios, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Nosotros nos oponemos, nos resistimos al trabajo de Dios muchas veces, con nuestro estilo de vida, con nuestras actitudes. No dejamos que Dios trabaje libremente, pero Dios quiere trabajar de tal modo que seamos saetas ardientes en esta generación, como Juan el Bautista, una antorcha que ardía y alumbraba. Ahora, hermanos, hay mucha gente, principalmente muchos predicadores, que quieren alumbrar, pero no quieren arder. Y usted tiene que observar bien ese versículo y no se puede alterar el orden. Dice Juan que primero ardía y después alumbraba. ¿Qué significa arde? Cuando usted enciende una vela en su casa y comienza a arder y comienza ahí a derretirse, a consumirse, ¿verdad? Ahí donde vivo yo hay muchos cortes de luz. Seguramente a ustedes les sorprende alguno. Y vamos detrás de las velas y las ponemos allí, y a veces esos cortes son por horas y la vela se va consumiendo. Quiere decir que está ardiendo, se va desgastando. Y hoy muchos predicadores quieren alumbrar, quieren ser luces, pero no quieren arder, no quieren desgastarse por Dios, No quieren, hermanos, entregarse enteramente a la batalla, a la causa del Evangelio. Quieren la vida cómoda, quieren alumbrar, y como si fueran unas luces, no esas luces que están en los callejones desconocidos. Ellos quieren ser las luces de los teatros del centro, luces reconocidas. Pero hermano, Juan el Bautista, él era una saeta labrada por Dios y ardiente, impactó su generación. Y ese versículo, hermano, debería de algún modo saltar sobre nuestra vida y perseguirnos, porque nosotros también tenemos que ser antorchas que arden en esta generación. Dios nos puso aquí a nosotros. Pablo definió la generación como maligna y perversa, y dice él, ustedes deben resplandecer como luminares, antorchas, en medio de una generación que es maligna y perversa. No es con tibieza espiritual, hermanos, que vamos a volver ceniza al poder del enemigo. Necesitamos del fuego de Dios en nuestra vida. Necesitamos de esa presencia del fuego de Dios iluminando nuestra vida y nuestro ministerio y el trabajo que nosotros hacemos para el Señor. Volviendo a la figura de la saeta, puntiaguda, afilada, penetrante, entrando en los enemigos y reduciéndolas. Pensando en una saeta, ¿qué clase de saeta somos nosotros? ¿Estamos listos para ser usados por Dios? ¿Nos sentimos que Dios está avanzando en el labrado de nuestra vida? ¿Dios está teniendo logros en el pulido de nuestra vida?
o van pasando las semanas y los meses y nos sentimos más oxidados cada vez. Porque cuando no dejamos que Dios trabaje, nosotros comenzamos a oxidarnos. Y hermanos, tenemos que dejar que Dios nos pula, hermanos, de tal manera que estemos en su aljaba, es decir, que estemos en posición de ser usados por Él en cualquier momento. Eso nos hace recordar, principalmente a los que predicamos. Le dice Pablo a Timoteo, la segunda carta, los capítulos 4, versículos 1 y 2, le llega a decir, dice que tú tienes que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, que en todo momento, en toda situación, el hombre de Dios tiene que estar preparado para predicar el mensaje, para anunciar el mensaje. Tiene que ser la voz de Dios. Le dice Pablo, prepárate y tienes que predicar a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento, en todo lugar, debes predicar. Debes predicar contra el diablo. La gente no quiere predicar contra el diablo hoy. Dice, tienes que predicar contra el pecado. En las iglesias hay mucha tolerancia del pecado. Los predicadores dicen, no quiero agarrarme un dolor de cabeza, no quiero complicarme la vida. Y esconden los pecados debajo de la alfombra. Predicador, el hombre de Dios tiene que levantarse y predicar contra el pecado. Y aquellos que se desvían de la verdad de diferentes maneras, el predicador tiene que atacar la apostasía, el predicador tiene que atacar los falsos apóstoles, el predicador tiene que atacar a los falsos maestros y sus doctrinas de error, que enferman al pueblo de Dios, contaminan al pueblo de Dios con doctrinas que están contaminadas, doctrinas que tienen las huellas digitales del diablo impregnadas. Y el varón de Dios tiene que pararse y tiene que predicar, porque él tiene que comportarse como una saeta ardiente labrada por Dios, para derribar al enemigo, para terminar con el poder del enemigo. Y para ir terminando este mensaje, quiero decirles esto, que el enemigo también sabe usar saetas ardientes. El enemigo también las sabe usar. Y la Biblia nos advierte acerca de eso. En esta parte final le damos una mirada a Efesios, el capítulo 6. Busque ahí, por favor. Porque Pablo nos advierte acerca de esto, del enemigo y su poder, y que él también utiliza saetas con fuego para afectar, para lastimar la vida de los cristianos. Observe cómo dice Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios, el capítulo 6 y versículo 16. Si alguien no lo recuerda, todo el contexto habla de la armadura que Dios nos da a los cristianos para resistir al diablo, para enfrentar al diablo. Ese capítulo, en el versículo 10 en adelante, nos empieza diciendo que nosotros no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra espíritus, y habla de huestes de maldad, y habla allí también de principados, de potestades, hasta que llega al verso 16. Efesios 6, 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego, ¿de quién? Del maligno. Estos dardos de fuego, esas flechas, no son de Dios. El maligno también usa dardos de fuego. El maligno tiene esa intención de terminar con nuestra vida. El maligno tiene esa intención de dejar nuestro testimonio por el piso. Y ahora Dios dice, yo les doy el escudo de la fe, porque eso es lo que detiene los dardos de fuego del maligno. Pero si mi fe está empobrecida, si mi fe está olvidada, si mi fe está abandonada, ¿cómo me puedo defender ante los dardos de fuego del maligno? Entonces tengo que ponerme bien con Dios, tengo que ponerme bien en comunión con Dios, tengo que empezar a leer la Biblia, alimentar mi alma, fortalecer mi alma con alimento bueno que es la palabra de Dios. Tengo que fortalecer mi vida teniendo oración, doblando mis rodillas, buscando la guía del Señor, buscando la ayuda del Señor, buscando bendición del Señor. Y mi fe va a empezar a fortalecerse y voy a levantar cuando el diablo me ataque el escudo de la fe. Y ninguno de sus dardos de fuego me va a poder afectar.
Dios nos da el modo, Dios nos da la forma de defendernos de los dardos de fuego del maligno. Ahora recordemos juntos un momento, hermanos. Y este pasaje lo hemos usado mucho en la época de la pandemia, de la plandemia, como le llamaban. Dice el Salmo 91 y el versículo 5. Dice, no temeré saeta que vuele de noche. El diablo siempre, hermanos, busca atacarnos. Yo no voy a temer a las saetas del diablo. Él está utilizando esa arma también. Pero este pasaje de Efesios y la cita de ese Salmo 91 que tanto conocemos, nos permite saber algo. El diablo no hace ataques casuales. No es que el diablo un día se le ocurre y dice, este cristiano anda medio flojito, a este lo voy a agarrar hoy. El diablo tiene un esquema, tiene una táctica. El diablo tiene una forma de moverse en el campo de batalla. El diablo no hace ataques por casualidad. Él planea, hermanos, con el fin de vernos destruidos, con el fin de que nuestros testimonios sean dañados, que quedemos en una posición que Dios no pueda usarnos. El diablo sabe bien lo que quiere lograr con nuestra vida. Él quiere sacarnos del camino del Señor. Él quiere apagar nuestra vida espiritual, quiere enfriar nuestra alma. Por eso, hermanos, estamos viviendo días de corazones congelados en las iglesias. Pero esa es la estrategia del diablo. Él está hilvanando muy bien los ataques contra los cristianos. Pero Dios me ha dado el escudo de la fe para defenderme de todas esas saetas del diablo. Y yo tengo que ponerme de tal modo en el camino del Señor, de sentirme en las manos de Dios y sentir que Él está trabajando en mi vida, de sentir que yo puedo ser un instrumento a pesar de ser un pecador indigno. Dios quiere usarme y Él está trabajando y quiere labrar de mí una saeta ardiente. Una saeta, hermano, de fuego. Dios no usa vidas apagadas, Dios quiere vidas encendidas. Y para eso tenemos la Biblia y para eso predicamos la Biblia, porque la Biblia es lo que tiene el poder de descongelar nuestros corazones. La Biblia tiene el poder para encender el fuego de Dios en nuestra vida. La Biblia es la que puede ser lámpara a nuestros pies para conducirnos a la victoria. Necesitamos de la Biblia en esta batalla, hermano. Necesitamos de eso. ¿Ve qué importante es venir a la casa de Dios? Porque el predicador no lo va a visitar. No va a ir todos los días, por ahí no va ni en todo el año. Pero tenemos que estar en la casa de Dios unidos. Porque el diablo se mueve con sus secuaces, se mueve con sus demonios y se mueve con sus agentes y sus falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, ministros del error, dice la Biblia, ¿no? Él tiene todo un esquema de ataque y nosotros tenemos que estar unidos para saber cómo defendernos del maligno. Cuando usted recuerda lo que el Señor Jesús enseñó como el modelo de lo que llamamos el Padre Nuestro, ¿se acuerda que llega aquella frase que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos de qué? Del mal. Del mal o del maligno, porque el que produce el mal es el maligno. Así que puede decir las dos cosas, líbranos del mal o del maligno. Él está al acecho. Él anda buscándonos a nosotros como un león rugiente para devorarnos, dice el apóstol Pedro. Por eso, hermanos, las exhortaciones y el llamado a estar en el camino del Señor y tomar la cruz y seguir al Señor y poner las manos en el arado y mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás, siempre enfocándonos adelante en nuestra vida cristiana con los ojos puestos en Jesús y llenar nuestra vida de poder espiritual y levantar el escudo de la fe, que el diablo no tenga oportunidad sobre nosotros. Dice Santiago capítulo 4, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así tenemos que estar, hermanos, bien. Por eso nos necesitamos unos a otros y necesitamos movernos juntos en comunión. Voy a terminar este mensaje, si todos podemos leer ahí, Isaías el capítulo 59, y ahí vamos a terminar. Verso 19, Isaías el capítulo 59,
y el versículo 19, es el último texto de ese capítulo. Mire cómo dice la palabra de Dios, porque en esta batalla espiritual, algunos le hablan guerra espiritual, póngale el nombre que sea, el enemigo es el diablo, pero no estamos solos en esta batalla. Observe cómo lo describe Isaías aquí, capítulo 59, dice la palabra de Dios, verso 19, dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Ahora mire qué tremenda descripción. Dice que el enemigo vendrá como río. El río, hermano, viene con una fuerza y se sale de su caudal. Inunda todo, el río se desborda, no hay cosa que lo pueda frenar. Vemos de inundaciones por todos lados. Allá en el norte de la Argentina, en Salta, en Jujuy, ahí hemos visto venir el río con fuerza. Ahí a la altura de la ciudad de Humahuaca, donde viene el río Grande, y arrastras esas piedras enormes y ese sonido tremendo que impresiona, que asusta, y esos ríos parece que nada lo detiene, y el enemigo dice que viene así con esa furia contra nosotros. Pero Dios no nos deja solo. Dios no se pone a un costado a pensar: ahora voy a ver cómo se arreglan mis hijos. No, hermano, el texto lo dice claramente, que Dios, hermano, se planta, Dios levanta bandera contra el enemigo. No estamos solos en la batalla. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios quiere labrar saetas ardientes en cada una de nuestras vidas. Y cuando vayamos a la batalla, Dios plantará bandera contra el enemigo. No importa las amenazas y el poder que insinúe como si fuera un río desbordado, descontrolado, Dios planta bandera contra el enemigo. Y dice la Biblia: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, saetas ardientes, labradas por Dios. Dejemos trabajar al Señor en nuestra vida y sintámonos que estamos en su aljaba, que no somos cristianos oxidados, sino que estamos en su aljaba, listos para ser usados en cualquiera de las batallas de Jehová. Vamos a hablar con el Señor, vamos a orar a Dios. Quizás en esta hora a Dios nos estuvo hablando por su palabra. Quizás en esta hora yo siento que ese mensaje Dios trajo para mí. Me dejé estar en el tiempo, me he dejado oxidar. La verdad que quizás no estamos en condiciones de ser usados por Dios. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y que es más cortante que toda espada de dos filos, hoy abrió un espacio en nuestra vida para que Dios nos hable y nos llame a ser cristianos más fieles, a ser cristianos más obedientes, que estemos en la batalla, que estemos firmes en el camino de la fe, que seamos verdaderas militantes de la fe en Jesucristo. Quizás hoy Dios habló a nuestro corazón y deberíamos dar gracia por eso, de que Dios nos llama y nos da oportunidades. Su palabra nos confronta, pero esa saeta bruñida, reluciente, trabajada, frotada por la mano de Dios, se puede volver en una saeta ardiente que derribe todo poder, toda obra del enemigo. Le pedimos a Dios en esta noche que nos ayude. Obra Dios en nuestra vida. Muchas veces flaqueamos en nuestro andar cristiano. Muchas veces podemos sentirnos debilitados en nuestra vida cristiana. Son muchas las veces también, Señor, que desobedecemos
y que vamos juntando batallas perdidas en nuestra vida. Pero esta noche, Señor, clamando a tu misericordia para que vuelvas a obrar en nosotros y llenarnos de vida y de poder espiritual, Señor. Que nos pueda volver a dar nuevas y grandes victorias en Cristo, Señor. Que puedas obrar, Señor, y que podamos estar listos para entrar en la batalla y así honrarte y darte gloria a ti, Señor. Por eso, Padre, hoy venimos delante de ti pidiendo de esa oportunidad y que tu mano esté con nosotros, ayudándonos, guiándonos, conduciendo nuestra vida, Señor. No hay duda, Padre, necesitamos de tu ayuda y principalmente ayuda para tomar una decisión firme de estar en tu camino, en tus filas, una decisión firme para poder ser una saeta en tu aljaba, una saeta lista, preparada para ser usada por ti. Bendice tu palabra, Dios, y bendice cada vida aquí en este lugar. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermano, que Dios bendiga.